La Leyenda de Zelda es una de las series de videojuegos más clásicas e icónicas de todos los tiempos. Sabemos que las aventuras de Link se encuentran entre los mejores videojuegos jamás creados. Por eso en este video te doy mi top 7 de los mejores juegos de Zelda de todos los tiempos. Recuerda que esta es solo mi opinión, así que déjame tu top en los comentarios. Recuerda dejar tu like, suscribirte y activar todas las notificaciones. Sin más, comencemos. Este juego fue al mismo tiempo un título de lanzamiento para la Nintendo Wii y un juego de despedida para la GameCube, con la que la franquicia regresó al aspecto serio de Ocarina of Time. Igual que otros juegos de la serie, este contenía una dimensión paralela en la que Link podía convertirse en lobo, probablemente el fragmento más oscuro en la historia de Zelda. Aunque este juego era buenísimo, se encuentra en esta posición de la lista porque no se sentía para nada tan innovador como otros títulos. Sí, tenía toda la magia de la serie y sus mazmorras eran excelentes, pero se sentía que fue creado a lo seguro. El primer título móvil de la franquicia es la transformación de A Link to the Past en el juego más extraño e icónico de la serie. Con cameos de Kirby o secciones 2D, Link Awakening tuvo un espíritu experimental que resulta simplemente hermoso. Desde su lanzamiento para la Game Boy en 1993, han surgido dos versiones nuevas de Link Awakening y en 1998 se llenó de color en Link Awakening HD, pero la versión para Switch se actualiza con un bello estilo visual que hace que todos los personajes parezcan lindos muñequitos. Link Awakening para Switch es sorprendentemente bello. Pero las actualizaciones de Nintendo van mucho más allá de solo gráficos hermosos. Un sistema de inventario más organizado permite que Link tenga más de 2 ítems activos al mismo tiempo. También hay más cosas que encontrar y cuentas con la ayuda de un sistema de mapas actualizados. Una de las mejores entregas de la serie, The Legend of Zelda: A Link to the Past, volvió a la fórmula básica que hizo del juego NES original una experiencia tan inolvidable. Marcado por los bellos efectos visuales de 16 bits, el juego introdujo la temática de mundos paralelos en la franquicia. Estaba el mundo iluminado de Light World, las tierras idílicas de Hyrule y el oscuro Dark World, una versión de realidad paralela con rasgos sombríos y seres alternos, causados por la recuperación de la Trifuerza por Ganon. Las mazmorras y rompecabezas jugaban con el tema de alternar entre ambos mundos e hicieron que este juego se sintiera adelantado a su tiempo. A Link to the Past es el mejor juego de la Super Nintendo y uno de los mejores juegos totales de la década de los años 90. La primera incursión de Link en GameCube fue recibida con cierta duda debido a su estilo artístico. The Wind Waker es la entrega más visualmente estimulante de toda la serie, especialmente el remake HD para la Wii U, pero la estética no fue el único aspecto que hizo brillar a este juego. The Wind Waker, solo superado por el puesto 1 de esta lista en exploración, envió a los jugadores a través del Gran Mar en el barco del Rey de los Leones Rojos. Navegar por alta mar fue una experiencia mágica y tropezar en nuevas islas siempre traía nuevas maravillas y aventuras. La historia de Wind Waker es también una de las mejores de la franquicia, ya que muestra a Link en un viaje para rescatar a su hermana. La princesa Zelda sigue apareciendo, aunque no en su forma habitual. Wind Waker, especialmente su final, lo convierte en una de las entregas de la franquicia de Zelda más peculiares.
También se puede considerar que este juego es el mejor punto de entrada en la serie para los nuevos jugadores de Zelda. Si bien Twilight Princess tomó un giro más oscuro para la serie, no se acercó a la inminente fatalidad constante presentada en este juego. Este es el juego más cruel de Zelda y la sensación general de inquietud es evidente desde la primera escena. El juego jugaba con el tiempo de una manera interesante, ya que había un reloj siempre en movimiento. Con la tarea de salvar un reino en el limbo constante de la destrucción apocalíptica en 3 días, y al final de los 3 días del juego la luna se estrellaba y todo terminaba. Es decir, el límite de tiempo le dio al juego un sentido de urgencia muy diferente. Así, combinando la mecánica del tiempo con el grupo de máscaras que Link podría usar, incluyendo algunas que le permitieron cambiar de forma, este juego le dio un giro nuevo a la leyenda de Zelda. El juego sigue siendo un culto entre los fanáticos de Zelda. Nunca un juego de Zelda había tenido un escenario tan oscuro, ni una historia tan ambiciosa e inventiva, que a veces era francamente sombría. Verdaderamente uno de los juegos más importantes de todos los tiempos. Todo en este juego fue una muestra de lo que podrían ser los juegos. No se trata de un poco de acción durante unas horas, sino de una verdadera saga. Una historia con personajes en un mundo que se siente vivo y que realmente te importa. El juego nos hizo maravillarnos en todos los aspectos, quedarnos completamente inmersos en cada detalle y generar un poderoso vínculo emocional con Hyrule, Zelda y Link. Traspasó todos los límites establecidos por sus predecesores y se convirtió en algo tan perfecto como no podría imaginarse. Este juego introdujo a Zelda a la era 3D, lo que lo convierte en la evolución más importante de la franquicia. Desde los primeros pasos en el terreno abierto de Hyrule hasta el momento en que Link recupera la espada maestra, y desde el Templo del Tiempo hasta el enfrentamiento final con Ganon, este juego es una auténtica maravilla en todo momento y también ha envejecido mucho mejor que la mayoría de los juegos de la época y es tan atractivo hoy como lo fue en 1998. No puedo expresar lo suficiente lo importante que fue Ocarina, donde se había refinado la fórmula de Zelda hasta sus fundamentos básicos. Ocarina era la perfección. Cada juego siguiente intentaría innovar y alcanzar el mismo nivel de grandeza. En lugar de seguir sus pasos, este juego buscó reducir todo hasta sus cimientos, tomar los elementos de cada juego que eran populares entre los fanáticos y construir un nuevo juego de Zelda para una nueva generación de jugadores. El juego corrió muchísimos riesgos. Desaparecieron las mazmorras tradicionales, reemplazadas por 120 santuarios de rompecabezas a pequeña escala y un puñado de bestias divinas de escala más o menos mayor. Con eso vino la introducción de las armas que se degradan con el uso, cambiando una gran parte de la identidad central de Zelda en el proceso. El juego introdujo a Zelda en la era moderna, llevando a Hyrule a un mundo verdaderamente abierto, un extenso y lujoso mapa que contenía incontables secretos. La libertad de jugar este juego a tu manera lo distingue del resto de la serie y lo marca no solo como el mejor juego de Zelda, sino como un fuerte competidor y, a mi opinión personal, uno de los mejores juegos jamás creados, y seguramente su segunda parte sea igual de bueno. Hola mis geekers, ¿qué les pareció el video? ¿Cuál es tu juego de Zelda favorito? Déjame tu respuesta en los comentarios. Nos vemos pronto.